Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV, en este miércoles donde yo, ilusión juvenil que tiene uno, que podríamos tocar un tema ligerito. Sin embargo, como ya sabe usted, ha venido siendo costumbre, las cosas se acomodan en forma tal que tenemos que dedicar el comentario de hoy, de media semana, a un tema que reviste, como todas las veces que hemos debido cambiar, la mayor de las importancias. Hoy por la mañana, al mediodía, a las 12:30, el Banco de México, o su Junta de Gobierno, presidida esta por el gobernador, el doctor Agustín Carstens, dio a conocer a los interesados y a la opinión pública el segundo informe trimestral correspondiente, obviamente, al segundo trimestre del año, abril-junio. Yo ya le comenté alguna vez que estos 4 informes trimestrales fueron el reemplazo de aquel gran documento de Banco de México que se publicaba una vez al año y se llamaba así informe anual. Creo que el cambio, como le he comentado en ocasiones anteriores, es positivo porque en las condiciones de incertidumbre y volatilidad económica conviene siempre reducir los tiempos para tener datos duros e información relevante. De ahí pues que la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México de cambiar un informe anual por 4 informes trimestrales que además ya existían pero estaban concentrados en el tema de la inflación. Bueno, hoy presidiendo la conferencia de prensa, el doctor Agustín Carstens y 4 vicegobernadores, se dio a conocer el contenido de este importantísimo documento. Debo comentarle a usted también que en un país como el nuestro, donde la parte fiscal del sector público, porque Banco de México es la parte monetaria, tiende la primera, es decir, la parte fiscal, la encargada de generar ciertos estímulos para la economía, de utilizar el gasto público de manera eficiente, transparente y honrada, tienden fácilmente los funcionarios, y no pocas veces el gobernante, a manejar un discurso triunfalista, un discurso plagado de ilusiones o simples deseos que al final de cuentas no se concretan. México pues no es una excepción y tenemos hoy, en el peor de los momentos, un discurso oficial triunfalista, color de rosa, y las empresas creen en México y evalúan, porque aquí sí hay esto y lo otro y la mentira que te eché. En esas condiciones tiene un valor todavía mayor la presencia de un banco central como el que tenemos hoy. La mesura, la prudencia, la objetividad en los planteamientos compensan para el que quiera leer bien y entender mejor la diferencia entre aquel discurso sin sustento, demagógico las más de las veces, contra un planteamiento, como dije, objetivo, mesurado y que además le sirve muchísimo a los agentes económicos privados porque no andan haciéndose ilusiones en relación con el futuro inmediato o a largo plazo del país. En esa visión, Banco de México cumplió hoy con creces las expectativas que los agentes económicos y no pocos analistas que siguen de manera sistemática la economía mexicana ven en estos documentos de Banco de México y en la conferencia o en la explicación que hace la mayor parte de las veces el gobernador, doctor Carstens en este caso, de un conjunto de láminas donde se resume de una manera muy didáctica, muy clara, cuál es la situación de la economía mexicana, la situación de la economía en el mundo, separando economías emergentes, economías avanzadas, y con una serie de indicadores que ilustran de manera muy clara qué pasa allá afuera y las consecuencias que puede tener aquí adentro. Hoy mucha gente se ha ido con la finta de que la nota es la reducción del rango
del crecimiento del PIB para el año 2015. Usted recordará que hace 3 meses Banco de México planteó que el rango de crecimiento del PIB para este año iba a estar entre el 2 y el 3%. Hoy hay un ajuste a la baja y lo ubica en 1.7 al 2.5. En buen cristiano, ¿qué significa eso? Que todos los elementos a los que tiene acceso Banco de México le dicen que la economía mexicana va tendiendo aún más a la baja. No se alcanzará el 3.5, 3.9 ni el 3, sino que las probabilidades están quizá más cercanas al 2, 2.1, 2.2 quizá, que algunas casas que se dedican a la prospectiva económica ya habían planteado. ¿Qué significa este ajuste a la baja? En términos cristianos, en buen cristiano, malas noticias para la Secretaría de Hacienda y sus proyecciones y para la complejidad que estamos viendo del mundo, incluyendo hace 2 días esta devaluación de la divisa china, el yuan, más efectos negativos. De tal manera que la perspectiva que se tiene para nuestra economía, no solo en el 2015, sino todo el 2016 y muy posiblemente entrado el 2017, las cosas no se ven fáciles. Banco de México pues nos dice que el rango ahora va a estar entre 1.7 y 2.5. Todavía falta, evidentemente, un informe trimestral. Sume usted de aquí, de este agosto 20, perdón, agosto, ¿qué estamos hoy? A 12, súmele 3 meses más, septiembre, octubre y en noviembre, más o menos por estas mismas fechas, 10, 12, tendremos el tercer trimestre y ahí prácticamente podríamos determinar ya con un gran, con muy poco margen de error, el crecimiento del PIB para el 2015. Pero hay otra cosa que vale la pena comentarle a usted de este informe y de la presentación que hizo el doctor Carstens. Si a usted le interesa este tema, yo le suplico respetuosamente que entre a la página de Banco de México, banjico.org.mx o en el buscador de su preferencia, ponga usted Banco de México y ahí va a encontrar usted en la primera ventana, en la primera carátula que le aparezca, segundo informe o informe trimestral y ahí pinche usted, como dirían los españoles, en donde dice presentación ejecutiva. Y vaya usted revisando las gráficas. Y en la parte última, donde habla del título exacto, es previsiones y balance de riesgos, encontrará unas gráficas o unos cuadros donde le desglosa de una manera muy clara cuáles son los riesgos para la economía mexicana. Dice Banco de México, riesgos para el escenario de crecimiento, y dice, a la baja, que las exportaciones manufactureras sigan registrando un bajo dinamismo, es decir, ya han reducido la tasa de crecimiento que tenían. Y dice, y si sigue reduciéndose eso, ese es un riesgo a la baja para el crecimiento de la economía. Un deterioro en las perspectivas de los inversionistas. Hemos comentado aquí una y otra vez la importancia de esas expectativas, de esa confianza en el futuro comportamiento de la economía mexicana para que un inversionista tome riesgos. Tercero, a la baja, que la recuperación de la plataforma petrolera en México se retrase. Y esto lo veremos mañana cuando hablemos de la situación que está discutiéndose en Petróleos Mexicanos hoy, la renovación del contrato colectivo y el problema de las pensiones. Y el último, un incremento adicional en la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Y con esto que pasó, que está sucediendo en la República Popular China, evidentemente los riesgos a la baja en el crecimiento que señala Banco de México son atendibles. Hay que tomarlos en cuenta. Continúa hablando la inflación, un entorno favorable, está anclada la inflación y es muy probable que estemos en el 3% e incluso un poco menos para este año. Pero dice, cuidado, hay un riesgo al alza, que la depreciación del peso
se incremente y que esta devaluación se traspase a los precios de los bienes no comerciables, lo que pudiera contaminar las expectativas de inflación. Le explico esto de los bienes comerciables. En la economía hay dos tipos de bienes: los bienes no comerciables y los comerciables. Los comerciables son aquellos, los bienes comerciables son aquellos que pueden importarse, que usted puede elegir entre comprar una mesa mexicana o una mesa traída de las Filipinas, por ejemplo. Y los bienes no comerciables son aquellos que no puede importar usted. Usted no puede importar una casa, por ejemplo. Un departamento en condominio no lo puede importar. Hasta hoy no hemos visto un traslado de esas presiones devaluatorias para elevar la inflación. Pero, dice Banco de México, cuidado, si sigue el aumento del precio del dólar en el mercado cambiario mexicano, podría darse eso y eso sería un riesgo. Termino diciéndole lo siguiente: hay que cuidarnos mucho de ese discurso oficial plagado de ilusiones y de un triunfalismo acedo y ramplón. El presidente Calderón fue muy afecto a eso y decía tonterías como esta: hay que echarle ganas, hay que pensar en positivo. Eso no sirve para nada, señores. Hay que resolver los problemas estructurales de la economía mexicana, al margen de lo que yo, Ángel Verdugo, pudiera pensar o no, porque al remover esos obstáculos, la economía va a avanzar y podrá uno molestarse o alegrarse, pero eso es lo que hay que hacer. De tal manera, pues, que eso de que pensar en positivo y que la mentira que te eché no sirve para nada. Por eso yo le recomiendo a usted que no se deje dormir por ese nuevo canto de las sirenas, de las ilusiones y que las empresas hacen esto porque ven en México. No es cierto eso. Eso es falso. La realidad es muy distinta. Nuestra economía tiene obstáculos estructurales que para muchos pusilánimes y miedosos son imposibles de remover. Pero para un verdadero jefe de Estado, para un político con visión de futuro, no deberían ser imposibles de remover. Por el contrario, debería convocar a todos los agentes económicos privados y a la población a que juntos trabajáramos en favor de la remoción de esos obstáculos. Habrá oportunidad para que sigamos tocando este tema de los documentos de Banco de México y la visión objetiva, mesurada, sencilla y simple y fácil de entender que los marca, en contraposición con esa visión triunfalista que no llega ni a la esquina porque se topa con la pared de la señora realidad. Muchas gracias, buenas noches y lo espero mañana, donde vamos a ver eso de las pensiones en Pemex y a ver qué es lo que está pasando por ahí. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.